Me mostró advertencias, visiones aterradoras de un futuro al que todos nos dirigimos, un engaño silencioso e insidioso que se nos acerca sigilosamente y que se desarrollará en julio de 2025. Te lo contaré todo, cada detalle, porque necesitas saberlo. Pero antes de embarcarme en este viaje tan loco, necesito que escriban amén en los comentarios. Saber que me acompañan al compartir esto significa mucho para mí. Porque lo que suceda después, los conmocionará. Tenía 16 años, estaba llena de sueños, y Lyon era mi patio de recreo. Imagínatelo, una tarde soleada, con el ródano brillando como si estuviera expuesto solo para mí. Estaba sentada en un banco con Clare, mi compañera de intercambio. Y entonces todo pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de gritar. En un instante cruzaba la calle con Clare. Al siguiente, zas, todo se vino abajo. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor y el mundo se hubiera ido al infierno. Oí un chirrido terrible, como de neumático sobre el pavimento, y luego un crujido, como si el universo se hubiera arrugado como papel. Mi cuerpo daba vueltas, pero no sabía si era yo o el mundo. No era exactamente dolor, solo una abrumadora sensación de incomodidad, como si me estuvieran arrancando de la piel. Intenté agarrarme a algo, a cualquier cosa, pero mis manos no me servían. Mi visión se nubló. Y entonces, justo cuando creía que todo había terminado, sentí una atracción, algo que me llamaba a un lugar completamente diferente. Pero antes de darme cuenta, la niebla se espesó y me perdí en ella, flotando hacia algo que no podía ver, algo que parecía vivo. En el silencio, lo sentí, un cambio, una calidez, como si algo estuviera a punto de romperse y cambiarlo todo. Y entonces sucedió. Una luz brilló dentro de mí. Y lo sentí. Dios mío, Evelyn, dijo. Te han visto. Ahora debes llevar este mensaje. Cuéntales sobre julio de 2025. En ese momento, supe, de verdad lo supe, que había estado conmigo todo el tiempo, en cada risa, cada lágrima, cada paso. Pero lo que me mostró a continuación fue más que amor. Fue una advertencia. Y fue más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Su presencia me rodeaba por todas partes. Entonces volvió a hablar. Evelyn, has visto cómo la promesa se desvanece. Ni siquiera tuve que preguntar qué quería decir. La verdad me cayó en la cabeza, clara como el agua. Y entonces la vi. Estaba en medio de una multitud enorme, miles de personas con la mirada fija en sus muñecas, donde brillaban luces de diferentes colores, azul, verde, rojo. Cantaban casi como una canción, palabras como libertad, felicidad, éxito. Sonaba maravilloso, como un vídeo inspirador. Pero al mirar más de cerca, sus rostros estaban inexpresivos, como máscaras con sonrisas frías y escalofriantes. No había vida en sus ojos, solo miradas vacías, como sonámbulos por la vida. El aire resonaba con un sonido extraño y constante, como una canción de cuna programada que los atraía más profundamente hacia aquello que fuera. Intenté gritar para despertarlos, pero mi voz no los alcanzaba. Era como si hubieran cambiado sus pensamientos, sus almas, por esos pequeños juguetes brillantes que les decían cómo sentir. Adoran la libertad, me di cuenta. Pero no es libertad en absoluto. Es una trampa. Me dolía el corazón, agobiado por la verdad. Habían convertido la promesa de libertad en un ídolo, y eso los había vaciado. Entonces la visión cambió, como si estuviera a punto de mostrarme algo aún más oscuro. La luz de su presencia se intensificó, y sus palabras resonaron de nuevo, esta vez con mayor intensidad. Han hecho de la libertad su ídolo y han sacrificado la verdad en el altar de la comodidad. Sentí el peso de sus palabras. Otra imagen se hizo nítida y clara. Estaba en un laboratorio, estéril y frío, con un científico de bata blanca, con los ojos brillantes y llenos de vida, como si acabara de descubrir un gran secreto. Había papeles esparcidos sobre la mesa,
ecuaciones y notas que parecían importantes. Entonces aparecieron los hombres de traje, todos brillantes y sonrientes, y empezaron a hablar. No pude oír las palabras, pero sentí la presión, como un torno, apretándolo. Su rostro cambió, la esperanza se había esfumado, reemplazada por algo pesado. Derrotado, aceptó la oferta, dinero, una casa elegante, aplausos en una gran conferencia. Pero mientras sonreía a la multitud, lo vi, su alma, o algo parecido, se acurrucó y lloró en su interior. Había encontrado algo verdadero, algo que podía cambiarlo todo, pero lo enterró por un sueldo, por una vida fácil. No estaba solo. Otros tomaron la misma decisión, cambiando la verdad por consuelo, por aprobación, por una vida sin turbulencias. Era como si formaran parte de una máquina gigante, aplastando la verdad y escupiendo mentiras deslumbrantes. Sentí una opresión en el pecho y quise gritar, ¿por qué hiciste esto? Pero sabía por qué, era más fácil callar, seguir adelante, dejar morir la verdad. Entonces lo oí, un susurro a lo lejos, débil pero claro. Esto es solo el comienzo. Se me encogió el corazón porque sabía que no había dejado de mostrarme lo que se avecinaba. Entonces sucedió, una calidez, suave al principio, me rozó la frente, no la cabeza, ya que no tengo cuerpo aquí, sino el centro de mí, lo que sea ahora. Fue como un rayo de luz, suave pero tan fuerte que me recorrió como una corriente. No era una cicatriz ni un tatuaje, nada parecido. No sé, como una puerta que se abría de par en mi mente, dejando entrar una oleada de claridad que nunca había conocido. Di un respingo, o al menos creo que sí, porque fue abrumador. Esta luz, este regalo, despertó algo en mí. Podía sentirla extenderse como las ondas en un estanque, reconfigurando mi forma de ver y entender. Es una marca, me di cuenta, pero no una que se ve con los ojos. Es una llave, una forma de ver cosas que antes no podía. Todo mi ser se sentía vivo, electrizado, como conectado al universo mismo. Ya no soy solo Evelyn. Soy algo más, conectada con él, con su verdad. Y al sentir la calidez, supe que no era casualidad. Me había dado esto por una razón, para ver lo que venía, para entender lo que estaba en juego. Pero antes de poder procesarlo, sentí ese tirón otra vez, arrastrándome hacia algo familiar, algo que aún no estoy listo para enfrentar. La marca, este regalo, es como ponerse unas gafas por primera vez. Todo es más nítido, más profundo. Vuelvo a estar sobre la calle en Lyon, suspendida sobre el caos donde yace mi cuerpo. Pero ahora es diferente. Miro a Clare, con las manos temblorosas mientras aferra su teléfono, y no solo veo su pánico, lo siento. Sus pensamientos me golpean como susurros, por favor, Dios, que esté bien. No puedo perderla. No es solo su voz. Es su corazón, crudo y abierto. Estoy dentro de su cabeza. El tipo de la chaqueta azul, el que pide ayuda, también veo su miedo, mezclado con culpa, como si creyera que podría haberlo evitado. Es abrumador, estas emociones me arremolinan, pero no me ahogo en ellas. Ahora las entiendo como parte de mí. Entonces noto algo más. Mi mochila yace arrugada en el pavimento, y ya no es solo una bolsa. Veo su historia como una película en mi mente, yo eligiéndola en el centro comercial, mi madre cosiéndole mis iniciales, yo llenándola de libros para este viaje. La bolsa me cuenta su historia, cada momento que ha vivido. Dirijo la mirada a una farola cercana y también veo su historia, obreros instalándola hace años, niños apoyados en ella, un pájaro anidando en su curva. No es solo ver. Es saber, como si estuviera conectado con la esencia de todo. Las visiones de antes, las multitudes, el científico, vuelven ahora, más claras, más nítidas, como si estuviera pelando capas para ver la verdad que hay debajo. Un tirón más fuerte que nunca me arrastraba hacia algo, o alguien, que estaba a punto de cambiarlo todo. He vuelto a León.
Pero no es el león que conozco. Estoy de pie, o flotando, supongo, en el mismo sitio. Bellacor, esa gran plaza donde Clare y yo solíamos pasar el rato, tomando café y observando a la gente. Pero ahora parece sacada de una película de terror de ciencia ficción de bajo presupuesto. La plaza está abarrotada, no de gente, sino de estas cosas. Miles de ellas. Maniquíes de metal, todos rígidos y brillantes, con sus rostros fijos en sonrisas idénticas y espeluznantes. No es una sonrisa humana, es como si alguien hubiera programado la palabra feliz en una máquina y hubiera dado por terminada la jornada. Sus ojos están vacíos, solo cuencas lisas y vacías que reflejan un brillo azul inquietante de dispositivos atados a sus muñecas. El aire zumba con un suave zumbido, como una canción de cuna insoportable. Proviene de esas pulseras, que parpadean sincronizadas, latiendo como si estuvieran vivas. Los maniquíes se mueven juntos, lentos y mecánicos, cantando algo que no logro descifrar, palabras como progreso, unidad, libertad. Suena bien, pero está mal. Miro más de cerca y me doy cuenta, no son solo robots. Son personas. O lo eran. Han renunciado a algo, algo grande, y ahora son solo cascarones, meciéndose al ritmo de este zumbido hipnótico. Se me revuelve el estómago. Quiero gritar, sacudirlos, despertarlos. La plaza, antes tan llena de vida, con niños riendo y parejas paseando, es ahora un escenario frío y sin vida. Y soy el único que lo ve como lo que es, una prisión disfrazada de fiesta. Entonces oigo su voz, cortando la niebla como una cuchilla. No es fuerte, pero es tan clara que siento que reescribe mi alma. ¿Lo ves, Evelyn?, dice, tranquilo pero serio, como un padre que señala una dura verdad. No necesitan cadenas cuando sus mentes están programadas. Sonríen en su propio cautiverio. Las palabras calan hondo y es como si se me encendiera una bombilla, o tal vez una puerta en mi mente se abriera de par en par. Vuelvo a mirar a los maniquíes, sus sonrisas metálicas brillando bajo ese resplandor azul, y entiendo. A esto se refería con el decaimiento de la promesa. La libertad, eso que todos perseguimos, aquello que nos dicen que debemos adorar, se ha transformado en algo que nos atrapa. Creen ser libres, pero no lo son. Están atrapados, adormecidos por luces destellantes y palabras vacías. Siento este dolor, como si se me rompiera el corazón por ellos. Lo entregaron, susurro, o pienso, no estoy seguro. Toda esa palabrería sobre la libertad, y simplemente la entregaron. Ahora lo veo tan claro, estas personas, o lo que sean, eligieron esto. Cambiaron sus pensamientos, sus preguntas, su chispa por la comodidad de ese zumbido, ese brillo. Construyeron su propia jaula, se encerraron, sonriendo porque ni siquiera saben que es una jaula. Siento una opresión en el pecho y quiero llorar, pero no hay lágrimas, solo una comprensión cruda y pesada. La visión cambia, como si estuviera abriendo la cortina para mostrarme algo aún peor, algo que vendrá si no despertamos. Ya no estoy en León. Estoy de pie, o flotando, frente a la Torre Eiffel. Pero todo está mal. No es la elegante torre de hierro forjado que he visto en fotos. Esta cosa está retorcida, una columna en espiral de acero negro, irregular y antinatural, como si alguien hubiera tomado la torre real y la hubiera escurrido como un trapo húmedo. En su base hay enormes aspas oxidadas, como abanicos, que giran hacia atrás, chirriando contra el aire con un gemido inquietante. En la cima, donde debería estar la icónica aguja, hay una flor de color púrpura negruzco, con los pétalos arrancados, colgando como si estuviera envenenada. Toda la escena se siente pesada, como si el aire mismo se estuviera asfixiando. Sé que esta no es la Torre Eiffel real con la que los turistas se toman selfies. Es un símbolo, una advertencia, como si Dios nos mostrara un espejo que se está rompiendo. Siento una opresión en el pecho de nuevo, esto es lo que pasa cuando dejamos que las cosas que amamos, las cosas que nos hacen ser quienes somos, se deformen.
Es como si el alma de toda una cultura, de toda una nación, se estrangulara. Su belleza se deformara en algo oscuro y sin vida. La flor de arriba. Sé que debería florecer para significar algo, pero la han cortado, la han dejado pudrir. Quiero extender la mano y arreglarla, pero solo soy un testigo, y el peso de eso me duele el corazón. Entonces su voz me interrumpe, clara y firme, dispuesta a mostrarme lo que todo esto significa. Cuando los valores se invierten, dice, las flores no pueden florecer en su temporada. Las palabras me impactaron profundamente, clavándose en mi alma. Vuelvo a mirar esa torre destrozada, esa flor rota, y lo entiendo, todo lo que nos enseñan a apreciar, la honestidad, la bondad, la fe, la comunidad, son como flores destinadas a florecer en nosotros, en nuestro mundo. Pero cuando cambiamos esos valores, cuando los intercambiamos por poder, conveniencia o cualquier otra cosa, es como si los derribáramos antes de que pudieran crecer. La torre, ese símbolo de belleza y orgullo, es todo lo que hemos construido, todo en lo que creemos, y se derrumba porque lo permitimos. Pienso en mis padres, mis maestros, como hablaban de hacer lo correcto, de amar al prójimo, de confiar en Dios. Esas eran mis flores. Pero en esta visión, veo lo fácil que es ponerlo todo patas arriba, perseguir gustos, dinero o alguna falsa versión de éxito que te deja vacío. Duele como un puñetazo en el estómago. Ver algo tan hermoso distorsionado de esa manera, cuando esos valores desaparecen, ya nada significa nada. La flor de esa torre no es solo una flor. Somos nosotros. Es nuestro mundo. Y se está muriendo porque hemos olvidado lo que importa. Entonces la visión comienza a cambiar nuevamente, como si tuviera una pieza más del rompecabezas para mostrarme, algo que hará que mi corazón se acelere. He vuelto junto al Ran, o lo que queda de él. El río que amaba, donde me sentaba con Clare a comer helado, viendo el agua brillar. Ya no está. En su lugar hay lodo, un arroyo fino y ceniciento que parece más hollín líquido que agua. El aire apesta, no solo a contaminación, sino a algo más intenso, como a plástico quemado mezclado con algo agrio y malo. Flotando en la superficie hay cáscaras, teléfonos viejos con pantallas rotas, auriculares enredados, todos flotando como peces muertos. No es solo basura. Se siente como los fantasmas de la tecnología, como si el río se ahogara con las mentiras que le hemos dado. Entonces empiezan a brillar, esos dispositivos rotos, y sus pantallas cobran vida con una luz tenue y enfermiza. Las palabras pasan a través de ellos, todas a la vez, como un coro. Todo es mentira. Te lo advirtieron una y otra vez. En sincronía, como el latido de una máquina que se volvió loca. Se me revuelve el estómago. Quiero apartar la mirada, pero no puedo. No es solo el olor a descomposición. Es el olor a mentiras que se evaporan, las medias verdades y las noticias falsas que nos hemos tragado sin pensarlo. Este río ya no es agua. Es un cementerio de la verdad, atiborrado de los restos de todas esas cosas brillantes en las que confiábamos. Me siento mal, como si respirara la podredumbre de un mundo que ha perdido el rumbo. Entonces llega su voz, suave pero pesada, dispuesta a dar sentido a esta pesadilla. Su suspiro resuena en mí, cargado de dolor. Han hecho de la información su Dios, dice, con su voz como un suave rumor en mi alma, pero la verdad está enterrada viva. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Miro hacia el río, a las pantallas brillantes que anuncian su advertencia, y ahora lo veo claro, nos estamos ahogando en información, publicaciones, vídeos, titulares, todo clamando por atención, en todas partes, todo el tiempo. Suena tan cierto, tan convincente, pero la verdad se asfixia bajo la superficie. Pienso en lo fácil que es creer algo porque está de moda, porque es ruidoso, porque todos los demás asienten. Es como un reguero de pólvora. ChatGPT dijo: se propaga tan rápido que no te detienes a comprobar si es real. Siento una punzada, una profunda tristeza,
porque no solo estamos perdiendo la verdad, sino que estamos eligiendo ignorarla. Estamos demasiado cansados, demasiado distraídos para buscarla. Esas pantallas en el río son como un espejo que nos muestra en que nos hemos convertido, un mundo que venera la siguiente notificación por encima de la realidad. Quiero sacudir a la gente, gritarles, despierten. Pero sé que no es tan sencillo. Y entonces me pregunto, ¿alguna vez te has sentido así de abrumado por todo el ruido, las historias, los hechos que no cuadran? Deja un comentario abajo. Cuéntame sobre alguna vez en la que te hayas sentido sepultado bajo todas las mentiras que hay por ahí. Apuesto a que no estamos solos en esto. Pero entonces la visión cambia de nuevo, como si tuviera una verdad más que grabar a fuego en mi corazón. Estoy en un gran salón, todo mármol pulido y luz dorada, pero se siente extraño. Aún así, hay un hombre al frente, y sé que es él, Emmanuel Macron, el presidente francés. Está de pie en un podio, hablando con una voz suave y segura, prometiendo una nueva era de progreso, unidad, lo que sea. Sus palabras suenan tan bien, como algo que aplaudirías en un mitin, pero se me pone la piel de gallina. En su mano, sostiene un documento con la etiqueta New Era Accord, estampado con una flor negra, con los pétalos arrancados, igual que la que vi en esa torre Eiffel retorcida. No es solo un papel, parece un contrato cargado de algo oscuro. La multitud frente a él no es real. Son avatares, proyecciones 3D, todos aplaudiendo en perfecta sincronía. Sus rostros brillan con sonrisas falsas, como esos maniquíes espeluznantes en los escaparates. No hay nadie allí en realidad, ni latidos, ni almas, solo ecos digitales animando a Q. Este es el futuro, dice. Aplauden con más fuerza, pero es tan frío, como una actuación sin vida. Quiero preguntar por qué nadie lo cuestiona, pero solo soy un testigo, mi voz atrapada en este espacio extraño y silencioso. Todo es tan falso, tan pulido, como un espectáculo destinado a ocultar algo feo. La flor en ese documento es una advertencia, lo que promete no es lo que parece. Entonces lo oigo, su voz, penetrante entre los aplausos huecos, firme y penetrante como un faro que atraviesa la niebla. Yo no dirijo, dice. Preparo el camino para la esclavitud. Las palabras se asientan en mí, pesadas y claras. Miro a Macron, todavía sonriendo, todavía blandiendo ese documento como si fuera la respuesta a todo, pero ahora lo veo como lo que es. No está guiando a nadie hacia la libertad, está construyendo un camino hacia una jaula, un camino pavimentado con promesas que suenan tan dulces, pero que conducen a un lugar oscuro. No son cadenas ni barrotes como en las películas de prisión. Es peor, tratos, acuerdos, palabras rebuscadas que te envuelven hasta que ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado. Ahora lo entiendo, y me duele el corazón. A veces me susurro, quienes creemos que nos guían solo nos están preparando para algo peor. No se trata solo de él, ese tal Macron, se trata de la idea, líderes que hablan de progreso, de mejorar la vida. Pero todo es un guión, una forma de distraernos mientras algo más grande, algo más aterrador, se cuela. Confiamos con tanta facilidad, asentimos con la cabeza ante los discursos porque suenan bien, parecen bien. Pero esos avatares que aplauden sin corazones, somos nosotros, vitoreando nuestras propias cadenas porque no las vimos venir. La visión cambia de nuevo. Estoy en una habitación con poca luz, con un aire pesado y opresivo. Ahí está, Donald Trump, de pie, solo ante un escritorio, con el rostro iluminado por una luz parpadeante. Parece mayor, cansado, pero aún conserva esa energía desbordante. Sobre el escritorio hay un reloj de arena, pero está hecho añicos. La arena no se derrama hacia abajo, sino hacia arriba, formando una nube brumosa que flota en el aire como una tormenta a punto de estallar. Es inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera roto, deshaciéndose. No se da cuenta, sus manos se aferran a los bordes del escritorio, con la mirada fija en un espejo frente a él. Esperaba ver su reflejo, pero el espejo muestra algo más, un mapa, primero de América,
luego cambiando, alejándose hacia Europa. Una telaraña de grietas divide los países como una herida que se abre. El mapa late, casi vivo, y siento un dolor profundo, como si estuviera viendo algo vital romperse. No es solo él, creo que mi corazón late con fuerza. Es lo que él representa, división, ira, la forma en que la gente elige bando y se atrinchera. La arena del reloj de arena se arremolina más rápido, y sé que no se trata solo de un hombre. Se trata de lo que hemos dejado supurar, de lo que hemos dejado que nos separe. Entonces su voz irrumpe, firme y solemne, lista para mostrarme el verdadero significado de esta visión. Mira al futuro y dice, el pasado me ha atado a una silla que no regresa. Las palabras me calan hondo, cargadas de verdad, y vuelvo a mirar al hombre en la habitación, que sigue mirando el mapa agrietado en el espejo. Es como si pudiera verlo ahora, el peso de cada palabra que ha pronunciado, cada pelea que ha provocado, encadenándolo a un momento del que no puede escapar. Pero no es solo él. Somos todos, atrapados en la misma trampa, dejando que viejos rencores y divisiones nos impidan avanzar. Lo entiendo, y duele. Es como si estuviéramos atados a las discusiones, el odio, las líneas que hemos trazado. Pienso en las peleas que he visto en línea, como la gente se grita, aferrándose a tener razón en lugar de encontrar la verdad. No se trata solo de un líder o un momento, se trata de cómo dejamos que el pasado, con todo su bagaje, nos impida sanar las grietas de ese mapa. No son solo Europa o América, somos nosotros. Nuestras familias, nuestras iglesias, divididas porque no podemos soltar. Me duele el corazón y quiero llorar por todos nosotros, por cómo hemos permitido que la división triunfe. La visión me transporta a un lugar nuevo, una calle oscura y abarrotada que parece estar en todas partes. Hay una figura, ni hombre ni mujer, solo algo envuelto en sombras, moviéndose entre la multitud. Sostiene pequeñas cajas oxidadas, como viejos joyeros, y las reparte como si fueran caramelos. La gente no lo duda. Se acercan a las cajas, con el rostro ansioso, esperando un regalo. Pero en cuanto sus dedos tocan el metal, sus ojos se quedan en blanco, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Veo a una mujer, quizás una madre, con el rostro suave y cálido un instante, luego vacío. Baja la vista hacia una foto que tiene en la mano, creo que son sus hijos, y es como si ya no los conociera. ¿Quiénes son?, murmura confundida, como si sus nombres se hubieran olvidado. Esto es lo que más me asusta. Esta cosa, persona o fuerza, no para de repartir cajitas rotas, y todo el que las toca las olvida. Olvidan los nombres de sus hijos, las caras de sus padres, sus propios cumpleaños. Un hombre mira su reflejo en una ventana, frunciendo el ceño, como si intentara recordar quién es. No son solo recuerdos, es su esencia, lo que los hace quienes son. Se han ido. Mi corazón late con fuerza y quiero gritar para que pare, pero solo observo, impotente. El aire se siente pesado, como si estuviera cargado de pérdida. Y sé que esto no es casualidad, es a propósito, como si alguien nos robara lo que nos hace humanos. Entonces su voz irrumpe, dispuesta a mostrarme por qué está pasando esto. Su voz es suave pero aguda, un susurro que atraviesa la niebla. No necesitan cambiar la realidad, solo hacer que la gente olvide que alguna vez existió. Las palabras me impactaron como una ola, y miré hacia atrás a la multitud con esos rostros vacíos aferrados a sus cajas oxidadas. Es tan claro ahora, y es aterrador. La manera más fácil de controlarnos no es reescribir el mundo, sino hacernos olvidar lo que importa, el amor que sentimos por nuestras familias, los valores que tenemos, la verdad que nos mantiene con los pies en la tierra. Olvidar quiénes somos. Siento este dolor en lo más profundo de mi alma porque veo lo simple que es. Sin armas, sin cadenas, solo arrebatan nuestros recuerdos, nuestra identidad, y estamos perdidos. Es como si nos borraran por dentro. Susurro, con el pecho apretado, pienso en la risa de mi madre, en la sonrisa boba de mi hermano, en cómo tararea mi padre mientras cocina.
¿Y si los olvido? ¿Y si me olvido de mí? Pensarlo me acelera el corazón porque eso es lo que está pasando aquí. Esas cajas no son solo objetos, son un truco, una forma de desnudarnos sin que nos defendamos. Estamos tan ocupados buscando la siguiente joya que no nos damos cuenta de lo que perdemos. Y lo peor es que lo elegimos nosotros mismos, buscando esas cajas. La visión me transporta a un lugar que debería sentirse sagrado, pero todo está mal. Estoy frente a una iglesia, no una iglesia cualquiera, sino una que se siente como el corazón mismo de la fe, con imponentes agujas y vidrieras que antes brillaban de esperanza. Pero ahora está rota, partida por la mitad, como si una mano gigante la hubiera destrozado. Las cúpulas se han derrumbado, con escombros esparcidos por todas partes. Sobre los escombros yacen cientos de libros relucientes con tapas doradas, que parecen Biblias. Pero al acercarme, veo que son falsos, vacíos por dentro, solo cascarones vacíos disfrazados de santos. La vista me revuelve el estómago, como si estuviera viendo cómo se destroza algo precioso. Esta iglesia no es solo ladrillo y cemento, es un símbolo, fe, esperanza, todo aquello a lo que la gente se aferra cuando la vida se pone difícil. Pero ahora está destrozada. Esas Biblias falsas, relucientes y doradas, son el peso que la rompió. Alguien está usando la palabra de Dios para aplastar la verdad. Susurro, con el corazón dolido. No es solo el edificio, es lo que representa, retorcido y usado para engañar a la gente. El aire se siente denso, como si estuviera de luto, y quiero gritar para apartar esos libros vacíos y arreglar lo que está roto. Pero solo estoy aquí, observando, sintiendo la pérdida de algo tan sagrado. Entonces llega su voz, suave pero firme, lista para mostrarme lo que realmente significa esta destrucción. Su voz fluye a través de mí, suave pero firme, como una mano que me rescata del abismo. La religión no salva, solo la vida en mí. Las palabras me impactan, y vuelvo a mirar la iglesia en ruinas, esas Biblias vacías brillando entre los escombros. Es como si una luz se encendiera en mi alma. Ahora lo entiendo, Dios no quiere que simplemente vayamos a la iglesia, leyendo la Biblia como si fuera una lista de verificación o llevando la fe como una insignia, quiere que vivamos con Él, que dejemos que su amor y su verdad nos llenen por completo. Esas Biblias falsas son lo que sucede cuando convertimos la fe en un espectáculo, cuando la usamos para controlar o impresionar en lugar de conectar con Él. Pienso en todas las veces que fui a la iglesia en casa, cantando himnos, asintiendo con la cabeza al ritmo de los sermones, pero sin sentirlo realmente. No se trata de las apariencias. Se trata de Él, la iglesia rota como advertencia, que sucede cuando dejamos que la fe se vuelva vacía, solo palabras en una página o rituales que seguimos sin corazón. Pero también hay esperanza en sus palabras, la vida en Él es lo que nos salva, lo que nos saca de los escombros. No se trata de arreglar el edificio, se trata de dejar que la vida en nosotros sea el cimiento que restaure lo que está roto. Se trata de vivir la verdad que nos da. La visión empieza a desvanecerse, y sé que está a punto de mostrarme algo más, algo que hará que esto parezca aún más urgente. La siguiente vez que me llevaron a un lugar extraño y sombrío, era un mercado nocturno como ninguno que hubiera visto. El aire era denso, vibraba con una energía extraña, y los puestos estaban iluminados por luces frías y parpadeantes como neón apagado. La gente se arrastraba de un lado a otro, con rostros cansados y demacrados, extendiendo la mano hacia las figuras sombrías tras los puestos. Estas ofrecían viales que brillaban con una luz roja tenue, como sangre digital. «Cambia tu dolor», susurraron, «por paz». Vi acercarse a un hombre, quizá de unos 30 y pocos años. Cargaba con toda una vida de sufrimiento en su expresión severa. Se pinchó el dedo, dejó caer una gota de sangre en un dispositivo y vibró. Su rostro se suavizó, pero se sentía mal, como si lo hubieran entumecido, no curado. En ese mercado, vendían olvido. Se llevaban tu dolor, tus arrepentimientos, tus pérdidas. Pero lo que recibías a cambio no era libertad. No era nada.
Ninguna emoción, ninguna chispa, solo una paz vacía, como si te hubieran inyectado anestesia. Vi a una mujer comerciar con el recuerdo de una pelea con su hermana. Sus ojos se quedaron en blanco, como si hubiera perdido no solo el dolor, sino también el amor. Mi corazón se aceleró y quise gritar, para. Estás renunciando a demasiado. Pero ellos seguían adelante, intercambiando dolor por esta falsa paz, que en realidad era solo vacío. Era como firmar un contrato con sus propias almas, y el precio era lo único que los hacía humanos. Entonces resonó su voz, cargada de tristeza, dispuesta a mostrarme la verdad tras este terrible dilema. La paz que eligen, dijo, es una parálisis espiritual. Las palabras me calaron hondo. Volví a mirar el mercado, a la gente que caminaba con la mirada perdida, agarrando frascos encendidos. Sentí una punzada de tristeza. Esta no era paz, no de la que te cura o te libera. Era un truco, una parálisis que te aleja de todo lo real. No era perdón, no era sanación. Era como adormecer el alma para no tener que enfrentarte a ti mismo, ni a Dios. Sentí un dolor profundo, como si los estuviera llorando. Para nosotros, eso no es verdadera paz. Susurré, con el pecho apretado, sobre cómo todos queremos huir del dolor, las noches que lloré por una pelea con mi madre, o la culpa que sentí por decepcionarte. Pero esto es huir, no avanzar. Esas pastillas, esas ofertas, me roban la oportunidad de crecer, de amar, de ser humano. Es como elegir vivir en la niebla porque es más fácil que afrontar la verdad. Ahora entiendo que la verdadera paz proviene de vivir el dolor con Dios, no de eliminarlo. Estas personas no son libres. Están atrapadas, paralizadas, y ni siquiera lo saben. El mercado empezó a decaer, y me preparé porque sabía que él estaba a punto de mostrarme algo más urgente. La visión cambió y me encontré de pie en lo que parecía un patio de escuela desolado, pero todo estaba mal. El aire se sentía estéril, como un hospital sin calefacción. Había niños por todas partes, quizá cientos, pero no jugaban ni reían. Estaban de pie en filas rígidas, con el rostro inexpresivo como maniquíes. Cada uno tenía un chip en la frente, que brillaba tenuemente con una luz fría y parpadeante. Cantaban con una voz monótona y escalofriante, pertenecemos al código, una y otra vez, como máquinas atascadas en un bucle. Sin nombres, sin padres, sin brillo en sus ojos, solo pequeñas luces sin vida que pulsaban sincronizadas. Me rompió el corazón. Estos niños deberían estar corriendo por ahí, discutiendo sobre quién se columpia, no esto. Vi a una niña, de unos 8 años, con el pelo recogido en una trenza despeinada, y quise llamarla, preguntarle su nombre, pero sabía que ya no lo tenía. El chip se lo había quitado, lo había reemplazado por un número, un código. El cántico me hirió como un cuchillo, sus almas se habían ido, vacías. Solo eran niñas. Susurré, con la voz temblorosa, es como si el mundo les hubiera robado el futuro, como si las hubiera convertido en algo mecánico, algo que ni siquiera sabe lo que ha perdido. Quise gritar, sacudirlos para despertarlos. Pero entonces llegó su voz, cargada de dolor, dispuesta a mostrarme que había más que desesperación. Me atravesó suave y dolorosamente, como si llorara conmigo. Nunca han escuchado sus verdaderos nombres, dijo. Sus palabras me envolvieron, pesadas pero cálidas. Volví a mirar a esos niños, con sus chips parpadeando en la penumbra, y comprendí lo que quería decir. El mundo intenta borrarlos, despojarlos de su identidad, de su valor. Pero él los ve. Los conoce a todos, los llama por nombres que significan algo, nombres que transmiten amor. Era como un salvavidas, una promesa que, pase lo que pase, no ha soltado. Esa es la esperanza, susurré. El corazón aún me dolía, pero se alivió un poco. No importa lo que haga el mundo, no importa cómo intente exterminarnos, Dios todavía nos llama por nuestro nombre. Pensé en mi propio nombre,
Evelyn, y en cómo mi madre lo pronunciaba con tanto cariño. Me di cuenta de que eso es lo que él está haciendo por estos niños, por todos nosotros. No se trata solo de nombres, se trata de quienes somos, en el fondo, esa parte que ningún chip ni código puede tocar. La visión se sentía más ligera ahora, como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad. Pero sabía que no había terminado, algo más grande se avecinaba, algo que haría que esta esperanza se sintiera como un grito de guerra. La visión cambió de nuevo, y me encontré ante algo enorme. Era un muro, pero no de piedra ni ladrillo, era digital, estaba vivo, una imponente cascada de código. Líneas de letras y números brillantes se precipitaban como una cascada. Era como contemplar las entrañas de un ordenador gigante. Interminables flujos de datos pulsaban y se retorcían, casi hipnóticos, y el aire zumbaba con un leve zumbido eléctrico, como si el muro mismo estuviera vivo. No podía apartar la vista, pero tenía miedo, como si estuviera viendo algo que no debía. Entonces, justo en el centro, una línea de código brilló con más intensidad, más nítida, como sangre filtrándose por la superficie digital. León. Julio de 2025. Engaño silencioso. Se me cortó la respiración, o lo habría hecho si tuviera cuerpo. Las palabras se grabaron en mí, pesadas y definitivas, como una advertencia grabada en piedra. No era un simple mensaje al azar. Era una profecía, un presagio de algo que se avecinaba, algo grande. El muro seguía agitándose, pero esa línea permanecía fija, gritándome que prestara atención. No era solo un código. Era una señal, un grito del futuro, vinculado a la ciudad donde me encontraba cuando todo cambió. Mi corazón latía con fuerza, y sabía que su voz venía a dejar esto clarísimo. Pero no llegó de inmediato, el peso de ese mensaje, León. Julio de 2025. Engaño silencioso, me pesaba en el alma. No necesitaba que me lo explicara. Sabía que era una advertencia sobre algo masivo, algo sigiloso que iba a ocurrir en Lyon, Francia, en julio de 2025, no un desastre escandaloso y evidente, sino un engaño tan silencioso, tan astuto, que podría pasar desapercibido, cambiándolo todo antes de que nos diéramos cuenta. Era como una sombra que se cernía sobre el mundo. Sentí una urgencia, una necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Pero solo era una chica atrapada en esta visión, y todo lo que podía hacer era llevar esta verdad. Pensé en ti ahí afuera, viendo esto. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En una cafetería en Chicago, en una habitación en Texas, o tal vez en algún lugar al otro lado del océano? ¿Qué hora es donde estás? Me pregunté si esta advertencia, este mensaje, te llegaría a tiempo. ¿Estarás listo cuando llegue julio de 2025? No digo que tenga todas las respuestas, pero sé que esto importa, este engaño silencioso. No se trata solo de Lyon. Se trata de todos nosotros, del mundo que estamos construyendo. Deja un comentario. Dime desde dónde estás viendo, qué hora es. Tal vez todos estemos conectados en esto, llevando esta verdad juntos. El muro de código empezó a desvanecerse, pero aún lo sentía. Tenía algo más que mostrarme, algo que haría que esta advertencia fuera imposible de ignorar. Su presencia seguía a mi alrededor, esa luz cálida y radiante que me unía por completo. Temblaba bajo el peso de las visiones, la iglesia derruida, el muro codificado, las palabras, León. Julio de 2025. Un engaño silencioso ardía en mi mente. Entonces lo sentí acercarse, no de una forma que pudiera ver, sino como si estuviera aquí mismo, llenando el espacio dentro de mí. Una calidez me rozó el hombro, como una mano que se posaba allí, suave pero firme. Era él. Una oleada de luz me recorrió, no solo la piel, sino el alma, como una corriente de energía pura, eléctrica y viva. Fue abrumador, como si el universo entero se derramara en mí, llenándome de propósito. Su voz llegó, firme e inquebrantable,
vibrando por todo mi ser, has visto la verdad, Evelyn. Debes ser la que despierta. Debes ser la trompeta en la oscuridad. No temas sus burlas. La verdad siempre llega. Mi corazón se aceleró, pero no era miedo, era algo más grande, algo sagrado. Lo sentí, este llamado, este peso que él ponía sobre mí. Él me estaba eligiendo. A mí, solo una chica de Ohio, para llevar esto. Su mano, su luz, permaneció en mi hombro, fortaleciéndome. Listo, pensé. Eres la trompeta, dijo, y supe lo que eso significaba. Tengo que despertar a la gente, dar la alarma sobre lo que viene. Es una carga, sí, pero también es el mayor honor de mi vida. Asentí, o creo que sí, porque estaba lista, o al menos quería estarlo. La luz se apagó, pero el peso de sus palabras permaneció intenso y claro. Entonces lo sentí, un tirón como una cuerda que me arrastraba hacia algo familiar, mi cuerpo tendido en aquella calle de Lyon. Sabía que me llamaban de vuelta. Mi corazón se encogió, ya no de miedo, sino de una extraña y feroz determinación. Estaba llorando, no lágrimas, no aquí, sino algo más profundo, como si mi alma llorara con un propósito. Esto no es un sueño, me susurré. Esto no es una alucinación. Esto es real. Las visiones, las advertencias, su voz, eran una misión. Y yo era el elegido para llevarla a cabo. Pensé en Lyon, en julio de 2025, en ese engaño silencioso grabado en código rojo sangre. Tengo que regresar para contarle al mundo lo que se avecina, para advertirle sobre el ECM, sea lo que sea, esa cosa relacionada con el engaño. Esta sombra se acerca sigilosamente. Veo destellos de mi vida, la sonrisa de mi madre, la risa de mis hermanos, la voz de Claire llamándome. Y sé que no vuelvo solo por mí. ¿Vuelvo por ellos? Por todos. Tengo que decírselo, digo con voz firme, incluso en este lugar sin cuerpo. Necesitan saberlo. La atracción se hace más fuerte, y siento que resbalo, que caigo, como si me volvieran a meter en la piel. No ha terminado. Apenas empieza. Y a medida que el mundo empieza a afilarse a mi alrededor, sé una cosa con certeza, ya no soy la misma Evelyn. Mi cuerpo se siente diferente, más pesado, como si cargara con algo nuevo, algo que no puedo quitarme de encima. Ya no es solo carne y hueso. Tiene una responsabilidad, una misión que no puedo ignorar. Pero ¿sabes qué? Hay una paz muy profunda en mi interior, como nunca antes había sentido. No es la calma que te da un buen día o una tarde soleada junto al río. Es más grande, más firme, como si supiera que estoy siguiendo el camino que Dios me marcó. Aunque sea difícil, aunque sea solitario, he visto cosas, advertencias, visiones, verdades, que me han cambiado para siempre. Y no puedo guardármelas para mí. Esas visiones, esas advertencias sobre leones, sobre julio de 2025, sobre el engaño silencioso, no pretenden asustarnos. Son una llamada de atención, como un padre que advierte a su hijo sobre la tormenta que se avecina. Dios no intenta asustarnos, intenta protegernos, acercarnos al amor, a la verdad, a Él. Pienso en esa iglesia rota, en esas Biblias vacías, y me doy cuenta de que se trata de ayudarnos a ver lo real, a aferrarnos a lo que importa antes de que sea demasiado tarde. Si estás escuchando esto, quizá tú también lo estés sintiendo, el peso de la duda, el dolor de la soledad, la lucha por comprender este mundo loco. Quiero que sepas que no estás solo. El amor de Dios, su cuidado, está ahí incluso cuando te sientes perdido en la oscuridad. Cada paso que das, cada pregunta con la que luchas, es parte de su plan más grande para ti. No estás olvidado. No sé qué me depara el futuro, pero sé que aún no he terminado de compartir lo que he visto, lo que Él me ha mostrado. Si esta historia, aunque sea un poquito, te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha dado un poco de esperanza, haz algo al respecto.
Suscríbete para unirte a este canal. Es un lugar para mensajes de Dios, del cielo, de lugares de los que la mayoría de la gente no se atreve a hablar. Quédate con nosotros, porque hay más por venir, más historias, más verdades, más revelaciones que podrían cambiar tu vida como cambiaron la mía.